Buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salve y bendice tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 27 de julio. Uy, ¿qué me pasó? De 2016. 27 de julio. El programa es el número 1281. 1281. ¡Wow! Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir. A ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias. ¿Cómo curar las enfermedades incurables de una forma real y definitiva? Definitivamente los médicos que estudian arquitectura. Se trata de una afirmación científica reconocida por la comunidad internacional de medicina, probada clínicamente, hecha por el mayor investigador mundial del agua. La afirmación del doctor Feridun Batmanglij de que la mayoría de las enfermedades, especialmente las degenerativas, son causadas por la deshidratación del organismo ante la carencia crónica de agua. El agua no es sustituible por jugos ni por otros líquidos. ¡Ay, qué bueno! Para que las múltiples reacciones químicas que se desarrollan en nuestro organismo sean posibles, hace falta ingerir cada día suficiente agua. No hacerlo no solo impide el correcto funcionamiento del organismo, sino que puede provocar muchas patologías, enfermedades. Los jugos no bastan porque el agua allí ya está saturada de elementos y las gaseosas son altamente perjudiciales. Se requiere agua liviana. ¿Lavarías tu auto con jugo de naranja? Ocurre igual cosa cuando se requiere librar el organismo de desechos ácidos tóxicos. Solo agua liviana, también libre de desechos tóxicos, es lo que debes ingerir. Agua liviana no es el agua de la canilla, de la poceta, del acueducto, no. El doctor Batmanglij explica en su obra Su cuerpo reclama agua llorando a gritos. Qué buen nombre. Su cuerpo reclama agua llorando a gritos. Búsquenlo en la internet. Que la deshidratación crónica es el estresante principal del cuerpo y la responsable desconocida de la muerte de millones de personas. También es la responsable de la mayor parte de fallecimientos por enfermedad, muy por encima de cualquier otra afección. Sin embargo, los arrogantes sistemas sanitarios, Ave María, de los países supuestamente avanzados, no la consideran importante y siguen tratando a los enfermos con productos químicos en vez de con simple agua sin cloro, hasta que al final logren que aparezcan verdaderos problemas. Batmanglij explica que cuando un ser humano se deshidrata, pueden aparecer alergias, asma y dolores crónicos en diferentes zonas del cuerpo, desde el dolor dispéptico hasta el artrítico reumatoide, pasando por el de angina, el lumbar, el de piernas, la migraña y la colitis. Y es que, aunque esos dolores se perciban en zonas localizadas, en realidad están avisando de que hay deshidratación de todo el organismo. Saber esto es importante, especialmente entre los médicos, porque si tales síntomas no se reconocen como avisos urgentes de que el organismo necesita agua, se puede entonces llegar a una deshidratación crónica que puede causar a largo plazo muchos e irreversibles daños. Y lo malo es que esos dolores raramente se interpretan como una señal de que el nivel de agua que el cuerpo precisa está casi al mínimo. Los médicos saben, porque los análisis así lo indican, que en el organismo hay exceso de histamina, con H, pero lo que hacen normalmente es recetar antihistamínicos o bloqueadores de la histamina
con lo que además de no actuar sobre la causa provoca encima efectos secundarios negativos. Cuando bastaría decirle al paciente que beba cada día suficiente agua alcalina y así bajará de forma natural su nivel de histamina. Es más, el lector debe saber que los antihistamínicos bloquean la dilatación capilar del cerebro precisamente cuando ¿cuál será este? En situación de deshidratación, debe computar más cantidad de información de lo normal, tal como ocurre en una situación de estrés. Además, cuando se utilizan antihistamínicos, el cerebro recibe menor provisión de sangre y, por tanto, de nutrientes. Y en ese estado, muchas funciones de las células cerebrales empiezan a deteriorarse. Entre ellas, el sistema de transporte de los neurotransmisores a los terminales nerviosos. Escuchen esto, la falta de agua liviana es la principal causa de las enfermedades cerebrales. El caso es que según Batmangelli, la deshidratación crónica de las células cerebrales junto a la falta de sodio y de aminoácido esencial, el triptófano, son la principal causa de las patologías cerebrales como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, ataxia cerebelosa y depresión. El cerebro es imprescindible, en el cerebro es imprescindible un buen nivel de hidratación tomando agua alcalina libre de elementos ácidos, pero que contenga minerales alcalinos como el calcio, el potasio, el magnesio y el sodio, ya que en el interior de las células son absolutamente esenciales para la generación de la energía hidroeléctrica con la que se nutre, como del buen funcionamiento de los mecanismos de neurotransmisión. La importancia del agua alcalina en la digestión. El páncreas necesita una gran cantidad de agua que contenga minerales alcalinos. Y cuando el cuerpo está deshidratado, eso no es posible, con lo que el proceso digestivo no puede realizarse de forma eficiente. En otras palabras, cuando el cuerpo está deshidratado, cuando tiene escasez de agua, no hay garantía de que el jugo gástrico sea neutralizado debidamente, y ahí empieza el dolor dispéptico. Obviamente, como el estómago no puede retener de forma permanente su contenido, el organismo solo le queda una vía para vaciarlo, la boca, y provoca el vómito, una acción que conlleva otro problema, la irritación que provoca en el esófago el paso de los alimentos ácidos al ir desde el estómago hasta la boca, lo que llamamos ardor de esófago. La falta de agua provoca también otras dolencias. Es el caso de la colitis o inflamación de la inflamación del colon y del estreñimiento al que frecuentemente va asociada. Ambas patologías deberían considerarse señales claras de deshidratación del cuerpo. Si bien es verdad que la falta de fibra en la comida puede provocar ambos problemas, es aún más importante la falta de agua, ya que sin ella no hay lubricación y los excrementos no pueden ser expulsados, o lo hacen con dificultad y en ocasiones con mucho dolor. Sí, señores. Una situación que se agrava cuando, comida tras comida, seguimos sin beber suficiente agua y se acumulan en el intestino grueso las heces endurecidas, lo que llamamos estreñimiento. Proceso que con el tiempo termina causando dolor e inflamación en el colon, a veces con infección, y que es lo que conocemos como colitis. No hay duda alguna de que tanto el estreñimiento como la colitis se evitan simplemente bebiendo suficiente agua alcalina cada día. La mayoría de la gente, sobre todo los obesos, confunden inconscientemente la necesidad de comer con la necesidad de beber. Si se hidrata convenientemente, bebiendo suficiente agua todos los días, la falsa sensación de hambre, que no es sino de sed, desaparecería. La artritis. Convencionalmente la artritis es una enfermedad producida por la alteración patológica del cartílago
uno de los tejidos que forman las articulaciones, lo que provoca dolor e hinchazón en las articulaciones que con el paso del tiempo pueden llegar a lesionarse gravemente, provocando artrosis, es decir, deformaciones en los huesos. La medicina las divide en diversos tipos, aunque las dos más comunes son la osteoartritis y la artritis reumatoide. La primera es el tipo más común y suele aparecer con la edad después de los 45 años, afectando especialmente a dedos, rodillas y caderas. La artritis reumatoide, en cambio, se achaca a un mal funcionamiento del sistema inmune y afecta más a menudo a las manos y a los pies. También se cree que puede llegar a la gota, el lupus y la hepatitis viral. Para Batmanjaldi, sin embargo, los millones de personas en todo el mundo que sufren alguna forma de artritis deberían saber que el problema suele estar causado también por una deshidratación crónica. Según él, los dolores de las articulaciones deberían de hecho considerarse meros indicadores de falta de agua en la superficie del cartílago de la articulación afectada. Es decir, el dolor artrítico no sería más que otra señal de deshidratación y acidez en el organismo. La superficie del cartílago de los huesos debe contener mucha agua para lubricar las articulaciones y permitir que las dos superficies opuestas resbalen libremente entre sí durante el movimiento, lo que permite a un cartílago bien hidratado que el deterioro a causa de la fricción sea mínimo. Esto desaparece. Por tanto, cuando no hay suficiente agua y las articulaciones no están bien hidratadas, obviamente la lubricación no es la adecuada. Las superficies rozan entre sí y la acidez actúa provocando el llamado dolor artrítico. No es así. Consecuentemente debería bastar con incrementar la ingesta regular de agua liviana para producir una mayor cantidad de sangre circulante en la zona que hidrate plenamente el cartílago y combata la acidez. Si esa agua es alcalinizada, los resultados no se harán esperar porque, aparte de no contener ácidos, limpia eficazmente el organismo de los elementos ácidos tóxicos causantes seguros de la artritis. En suma, para evitar la artritis lo que había que hacer es tomarse en serio el primer dolor inicial, empezar en ese momento a ingerir diariamente suficiente agua libre de ácidos y hacer una terapia en las articulaciones para activar la circulación de la zona a fin de recuperar la movilidad. Si el dolor no desapareciera en unos días, se obtendrían excelentes resultados combinando el agua alcalina con secciones de hipertermia y magnetoterapéuticas. El lumbago. Las acciones anteriores son también válidas para las articulaciones vertebrales, con la diferencia de que en ellas el agua no solo lubrifica las superficies de contacto, sino que se almacena en el corazón de los discos intervertebrales para así soportar la presión del peso de la parte superior del cuerpo. Cuando hay deshidratación, los discos intervertebrales y las articulaciones de la columna están entre los primeros órganos afectados, y que su valoración parece correcta lo indica que la afectación del quinto disco lumbar, cuya función es tan importante para mantenernos erguidos, como yo siempre erguido, suele producirse en el 95% de los casos de problemas de columna. Obviamente, cuando esta se encuentra en malas condiciones, se producen como consecuencia diversos problemas musculares, entre ellos el lumbago o lumbalgia, familiarmente conocido como el dolor de riñones, aunque en realidad no lo causen estos. Obviamente no está en el área renal, pero no es de los riñones, sino las alteraciones de las diferentes estructuras que forman la columna vertebral, ligamentos, músculos, discos vertebrales y vértebras. En definitiva, para evitar todo dolor de espalda, Batmanjaldi aconseja beber bastante agua y la mejor es el agua alcalina por su gran poder hidratante. Luego, hacer una serie de ejercicios a fin de crear un vacío intermitente que atraiga el agua dentro del espacio del disco, asegurando que de esta forma cualquier dolor de espalda se alivia en media hora. La migraña. La migraña también suele deberse a la deshidratación o falta de beber 8 vasos de agua libre de ácidos.
Agua libre de ácidos. La migraña es un indicador de regulación crítica de la temperatura corporal, es decir, es una dolencia que revela una especie de estrés de calor. El agua que se evita con la simple ingesta, algo que se evita con la simple ingesta regular de agua blanda, y en este caso concreto el agua alcalina fría que baje la temperatura del cuerpo y del cerebro desde el interior y promueve el cierre del sistema vascular periférico, cuya dilatación es la causa desencadenante de la migraña. La depresión y la fatiga crónica, el estrés. Comúnmente se acepta que la depresión está asociada al estrés social, es decir, al temor, la ansiedad, la inseguridad, los problemas matrimoniales y emociones persistentes. Para Batmanjali, sin embargo, la depresión, la tristeza y el decaimiento son el resultado de una carencia de agua en el tejido cerebral. Aseveración que se sustenta explicando que el cerebro utiliza la energía eléctrica para funcionar y ésta se genera en el interior del cuerpo, merced precisamente a la circulación del agua. Por consiguiente, con la deshidratación el nivel de generación de energía disminuye especialmente en el cerebro, por lo que muchas funciones cerebrales que dependen de ese tipo de energía se vuelven ineficaces. Y esa incompetencia de función es lo que llamamos depresión. Agregando que este estado depresivo causado por la deshidratación es también lo que suele llamar el síndrome de fatiga crónica, afección que no sería sino una etiqueta puesta sobre una serie de problemas fisiológicos avanzados que se hallan asociados al estrés y por ende a la deshidratación crónica. El estrés, estrés. Cuando el cuerpo está deshidratado, pone en marcha unos procesos fisiológicos similares a los que activa cuando está atendiendo una situación de estrés. Por eso la deshidratación causa estrés y el estrés causa una posterior deshidratación, ya que agota las reservas del agua del cuerpo. Es decir, cuando el cuerpo vive una situación de estrés o de deshidratación, asume una situación de crisis y empieza a movilizar una respuesta a esa situación. Tomando agua, los problemas en la vida no se arreglan, pero la persona adquiere suficiente fuerza mental para solucionarlos serenamente sin estresarse. La deshidratación crónica es un factor primario causante de la aparición de tumores de mama. No puede pasarse por alto la relación entre el estrés, la deshidratación crónica sujeta a la edad, la secreción persistente de prolactina y la transformación en cáncer del tejido glandular del pecho. De ahí que asegure que la ingesta diaria de agua alcalina sea una medida preventiva del cáncer de mama en las mujeres, así como el cáncer de próstata en los hombres. ¿Qué opinan? Me tiene fascinado el señor Sergio Russo, autor de Revertir la diabetes. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana hablaremos de la esclerosis múltiple y otras enfermedades incurables. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de miedo, de celos, de pobreza, te sientes enfermo, invoca al espíritu de sabiduría. Cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien o contra alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvide. Y si es contigo, perdona, te ama, te agradece. Y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, nadita, nada del mundo. Hasta mañana.